Es un placer para nosotros recibirle y que usted pueda participar en este culto cristiano. Y a los amigos de manera especial les decimos que si están aquí, Dios lo trajo con un propósito de salvación. Nadie en quien Dios no piense, en quien Dios no tenga un plan de salvación, puede estar en el lugar donde se hace algo que pertenezca a Dios. Y Dios siempre va a usar a alguien que ya sí le pertenece a Él para atraer a los que están en esa casi decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Así que los amigos, gracias, y los hermanos, gracias, y también los de la congregación, la iglesia local, gracias por estar con nosotros en esta hora. Yo quiero que todo el que tenga Biblia se vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, verso 15 en adelante. Génesis, capítulo 2, verso 15 en adelante. Cuando lo tengan me confirman con un amén. La palabra del Eterno es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Repito ese verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Quisiera también agregar el verso 9 de este mismo capítulo 2 que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero que usted en su mente pueda rayar que en el Génesis habían dos árboles que están de manera explícita en este verso 9 que acabo de leer en la parte B o en la parte final. En medio del huerto había un árbol denominado el árbol de la vida, y en medio del huerto había otro árbol denominado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si usted ha estado presente o ha escuchado la serie de prédicas que en estos últimos días o en estos últimos fines de semana o en estas últimas ocasiones he venido desarrollando en la iglesia local, hay una palabra como que ha estado presente en todas las prédicas, y es que yo he venido hablando de dos realidades. En la primera prédica hablamos sobre que usted será más alma o usted será más espíritu. Usted nunca va a llegar a un balance que usted diga mitad alma y mitad espíritu. Siempre habrá un elemento que te va a caracterizar más. Y el hincapié de esa prédica fue que mi deseo es que usted sea más espíritu que alma. En la segunda prédica hablamos entonces que ahora cuando agregamos al Espíritu Santo se arma un debate entre el espíritu regenerado y entre el Espíritu Santo. Debate que no es iniciado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una trayectoria, un norte, un propósito que hacer. Es el espíritu regenerado que intenta llevarle la contraria al Espíritu Santo, o en muchos casos hacerle ciertas suposiciones, ciertas recomendaciones al Espíritu Santo, como si el espíritu regenerado tuviera la facultad de hacer tal cosa. Y es posible que usted y yo, sin darnos cuenta, seamos engañados por el espíritu regenerado, porque él nos va a llevar a cosas que son espirituales. Y usted debe saber que no todo lo espiritual es válido en tu vida, y no todo lo espiritual Dios quiere que usted lo haga en el momento que usted quiere. Porque la iglesia, cuando intenta definir, hacer algo que le agrada a Dios, la iglesia dice: para tú hacer algo que le agrada a Dios, tiene que saber, valga la redundancia, algo que le agrada. Y como la iglesia ha leído en la Biblia que el Dios dice que ayunemos, la iglesia cree que si ayuna ya está agradando a Dios.
que como la iglesia ha leído que hay que evangelizar, si evangeliza, la iglesia cree que al hacer eso ya está agradando a Dios. Y hemos visto que el satisfacer a Dios va más allá de hacer algo que a Él le agrade. Y esto se remonta a lo que se llama el crono, que se debe unir a lo que significa revelado, a lo que significa el kairo, momento específico de Dios. Es decir, que aunque a Dios le agrada que usted ayune, es posible que en un momento Dios no quiera que usted ayune, Dios quiera que usted se tire de vigilia, o Dios quiera que usted vaya y evangelice a su sector. Es decir, que agradar a Dios va más allá que almacenar información en la mente respecto a cosas que están en la Biblia, porque si eso fuera agradar a Dios, todo el mundo estuviera agradando a Dios, porque todos estamos haciendo algo que le agrada a Dios. La pregunta es si lo estamos haciendo en el tiempo que Dios ha establecido, o si lo estamos haciendo también en la forma que Dios ha establecido. Vimos también aquí entonces que el Espíritu siempre tendrá razón y nos va a direccionar el Espíritu Santo a lo que Dios quiere que usted haga. Ahora hay un problema. Dentro de la iglesia hay dos principios que están en contra. Es el árbol de la vida y es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y abro paréntesis. No es el árbol de la vida que se opone al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal que intenta oponerse al árbol de la vida. Y cuando caemos aquí a Génesis, vemos tres palabras claves y yo quiero que usted se la memorice. Vemos un jardín en primer lugar, vemos un Edén en segundo lugar y vemos un lugar específico en ese Edén. Dios crea lo que se llama el paraíso, lleno de matas, lleno de flores y de todas las cosas naturales, bellas y hermosas. Y Dios aparta un lugar específico y crea al hombre y crea a la mujer y le dice que ellos deben ¿qué? Guardar. Y es por eso que el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Yo quiero que usted se pregunte, no se responda, ¿de qué Adán iba a guardar el Edén? ¿De qué Adán tenía que proteger el Edén? Porque se dice aquí que lo ponen en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Es decir, que el custodiar el Edén era responsabilidad absoluta de Adán. El labrar el huerto era responsabilidad absoluta de Adán. Y hoy tenemos una iglesia demasiado dependiente del Dios infinito y queremos que Dios haga todo a través de nosotros, y hemos llevado a un extremo la revelación que hay gente que para hacer algo Dios tiene que profetizarle, Dios tiene que decirle, y por eso hay muchos que la profecía de un particular le hace más efecto que la palabra de Dios. Y si esa es nuestra condición, tenemos que revisarnos, porque nadie puede andar detrás de un profeta. Nadie puede andar detrás de una profecía, porque la palabra profética más segura es la Biblia, según dice Pedro. Y cuando Pedro dice que la palabra profética más segura es la Biblia, él acababa de mencionar acontecimientos proféticos que se habían cumplido. Y él, aparte de eso, o pese a eso, él dice la palabra profética más segura es la Biblia. Y si la Biblia me dice a mí lo que yo tengo que hacer, ya Dios no tiene que decirme a mí absolutamente nada, porque ya yo lo he visto en la Biblia. Ahora, el error, el problema es que yo me emocione más cuando lo dice un profeta, cuando lo dice un pastor, que cuando yo lo leo en la Biblia. Porque es suficiente con que Dios lo haya revelado aquí. Es suficiente con que Dios lo haya dejado plasmado en su palabra. Ahora a mí me corresponde obedecer. Pero tenemos una iglesia que es demasiado dependiente de sus emociones. Como un profeta le altera las emociones a través de los sonidos que ya hemos visto aquí en la óptica eterna, la música en la óptica eterna, que estos instrumentos tocan las cuerdas o sus cuerdas, impactan el corazón y el corazón reacciona de acuerdo a lo que esté escuchando. Porque los instrumentos no son hechos así por así. Cada instrumento toca algo interno. Y cada instrumento produce algo interno. Y hemos creado un ambiente en la iglesia que muchas veces no es espiritual, es instrumental. Y la gente siente la energía del instrumento y cree que está sintiendo al Dios del instrumento. Y nos estamos encasillando en un círculo vicioso
que los profetas actuales no fluyen si no hay un instrumento tocando. Si alguien no le está haciendo un fondo, la gente no fluye, no porque eso está malo, porque hay una dependencia demasiado extrema a lo que se llama los instrumentos. Y vuelvo a repetir que cuando nos vamos a la Biblia, todo espíritu profético no dependió de un ambiente de instrumento. Usted lo puede leer en toda la Biblia. Hay más profecías sin música que con música. Ahora la mayoría de las profecías actuales están acompañadas de música. No quiero decir que sean falsas, pero no hay sustento bíblico para caracterizar todos los movimientos de Dios a la iglesia con esto que se llama instrumento. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que entender cuál es el orden que Dios ha establecido en su palabra para que no estemos distorsionados y no nos enfoquemos en algo que es bueno, pero al importantizarlo se convierte en algo malo, inútil y aleja a Dios de nuestras vidas. Este tipo de árbol que se titula el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora él se va a oponer al árbol de la vida una vez el Espíritu tenga la preeminencia en tu vida. Una vez entraste en el Evangelio, usted ahora tiene que aprender el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que usted no sea engañado, para que yo no sea engañado. Ahora, ¿cómo usted sabe bajo qué principio usted vive? Usted va a vivir en la tierra bajo estos dos principios, bajo el principio del árbol de la vida, bajo el principio del árbol de la ciencia, del bien y del mal. La pregunta es, ¿cómo yo identifico estos dos árboles? ¿Cómo uno opera y cómo el otro opera para yo poder identificar cómo yo estoy obrando? Y lo primero que quiero que usted pueda notar es que la palabra árbol aquí tiene un significado posiblemente literal y un significado simbólico. Aquí lo que yo quiero resaltar no es si es físico o si es simbólico, es el significado. Yo creo que va algo más allá de lo literal. Posiblemente había un árbol físico de manera literal, o había una representación, y lo que Dios está tratando de comunicarle a Adán: Adán, tú tienes dos formas de vida. Tú estás en algo que a mí me pertenece, pero tú tienes un sistema de operatividad que en mi reino tú puedes operar bajo la vida, y en mi reino tú puedes operar bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios pone ese árbol? Porque si no hay la posibilidad de la elección, ¿cómo yo sé que soy obediente? Si yo no tengo más posibilidades de elegir, ¿cómo yo sé que soy genuino y auténtico? Cualquiera se conforma con lo único que tiene. Cualquiera es fiel con lo único que tiene. Entonces Dios tiene que crear una posible elección en Adán para que Adán pueda ejercer la voluntad, y en base a esto Adán demuestre si realmente él quiere obedecer o no al Señor. Antes de entrar en detalle a estos dos tipos de árboles, quiero que usted pueda prestar atención al contexto en el que aquí aparece. En el versículo 15 Dios toma a Adán y lo pone en el huerto para que lo labrase y lo guardase. En el versículo 16 Dios le da un mandato al hombre y le dice: puede comer de cualquier fruto. En el versículo 17 Dios le prohíbe un fruto que no puede comer. Y en el versículo 18 Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Si usted sigue el hilo secuencial, el hilo lógico, lo posible es que para Adán cumplir el mandato, es decir, lo que está en el versículo 15, ¿cuál es? Labrar y guardar el Edén. Él tenía que cumplir dos requisitos. Primer requisito: no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en segundo lugar, tenía que estar casado, unido a otro sexo. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Usted sabe que cuando vamos a la Biblia hay tres tipos de amor. Está el amor filio, que es el amor de hermano, el amor de madre, el amor familiar, el amor de amigo. Filio, de ahí viene la palabra filial, de ahí viene la palabra amistad. Está el amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor perfecto, es el amor justo. Es el amor cuando Pablo dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo tolera. No es el filio que todo lo tolera, es el ágape. Y hay muchas veces que nosotros en nuestra condición de esposo creemos que la esposa tiene que aguantar y hacer todo lo que yo quiera. Aquí el machismo no tiene ningún lugar. Aquí el feminismo no tiene ningún lugar. Aquí el hombre no tiene razón. Aquí la mujer no tiene razón. Aquí solo uno tiene razón. Es el Dios infinito que creó algo llamado matrimonio. Y para que el matrimonio exista en el orden bíblico, tiene que tener un hombre
y tiene que tener una mujer. El tercer tipo de amor es el amor de ahí viene la palabra erótico, provocativo, sensual. Es cuando usted ve a su esposa y a usted se le activan las hormonas y quiere estar con ella. Ese es el tercer tipo de amor. Ahora, lo peculiar es que cuando la Biblia va a hablar del amor de Dios por el hombre, ¿a quién Dios usa como referencia? La gente dice, el amor que más se parece al amor de Dios es el amor de madre. Yo digo mentira. Porque si el amor de madre fuera el amor que más se pareciera al de Dios, Dios se comparara como una madre que ama a su hijo. ¿Sabe cuál es el tipo de amor que Dios cogió para compararse? El amor erótico, el amor provocativo. A usted entonces se le debe activar las antenas, como la gente dice. ¿Por qué Dios no usó el filio? ¿Por qué Dios no usó ni siquiera el agape? Usó directamente un amor humano llamado erótico. Y ese es el amor que da origen a lo sensual. Es el amor que se ha tergiversado. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a convertir en nuestro esposo. Dios se va a convertir en nuestra pareja. Y si a Dios le place usar el amor provocativo, como una demostración de lo que Él es, yo creo que la iglesia tiene también que prestar atención y entender que la mejor evidencia aquí en la tierra de usted saber que usted es cristiano o no es cristiano es como usted trata a su esposa o como usted trata a su esposo. Por eso me encanta D. Ilimode. ¿Sabe qué dijo D. Ilimode? Él estaba en un momento impartiendo una clase en un instituto bíblico y alguien le preguntó, D. Ilimode, fulano es cristiano, y él dijo, no lo sé, no he hablado con su esposa. Para él saber si el esposo era cristiano, él hablaba con su esposa. Porque yo a ti te puedo hacer pantalla, yo a ti te puedo engañar, pero a Jessica Rukeila yo no la puedo engañar. Ella a ti también te puede engañar, pero a mí no. Por eso, si usted quiere saber si alguien es cristiano, no lo mire en el altar, no lo mire en la iglesia. Pregúntale a su esposa, pregúntale a su esposo, porque ese es el testimonio, ese es el que sabe cuando la carne se quiere activar, si el espíritu gobierna la carne. Ese es el que sabe que cuando hay una disputa, si quiere perdonar o no quiere perdonar. Porque aquí en el río del espíritu, hasta el diablo se monta en el barco y el espíritu se lo lleva. Pero cuando tú estás en un reino contrario, el río del espíritu debe ser suficientemente fuerte para usted poder direccionar en el orden de Dios. Por eso aquí en el versículo 18 Dios como que salta y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué tiene que ver esto con que no es bueno que el hombre esté solo? Porque un hombre solo no puede vencer al diablo, necesita una mujer. Un hombre solo no puede vencer las tinieblas, necesita una mujer. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la representación de lo eterno venga a la tierra. ¿Y sabe cómo se vence el enemigo? Con lo de Dios y con el sentimiento de Dios. Y cada vez que tú sabes lo que tiene que hacer y sientes lo que tiene que hacer, usted automáticamente lo hace. Por eso el hombre representa la parte de Dios que se debe saber y la mujer representa la parte de Dios que se debe sentir. ¿De qué me sirve a mí saber que debo ayunar y no sentirlo? ¿De qué me sirve a mí sentir algo y no sé? Todo lo que usted siente y no sabe, no lo va a hacer porque está confundido. Por eso hay que hacer una mezcla entre algo que tengo que saber y algo que tengo que sentir para hacer. ¿De qué me sirve amar a Jessica y no sentir deseo de hacer lo que me corresponde como hombre? Todo en la Biblia es un hilo secuencial. Y Dios entonces conecta a Adán a una mujer. ¿Para qué? Para que pueda subyugar a la serpiente antigua. Abro paréntesis. No estoy diciendo que un soltero no puede enfrentar al enemigo. Pero la soltería es una etapa en tu vida. Lo único que es permanente en tu vida es el matrimonio. Porque te debes casar una sola vez. No te debe divorciar jamás. Y la mejor evidencia de usted mostrar aquí en la tierra que usted es un hombre de Dios es amando a una mujer una sola vez. Es amando a un hombre una sola vez. Ahora, cuando el hombre es cabeza y la mujer es corazón, se arma una mezcla hermosa. El hombre ajustado a la Biblia, la mujer ajustada a la Biblia, crea permanencia en el amor. Por eso yo he aprendido que lo que da permanencia a que yo ame a Jessica Rukeila Reyes Díaz no es que yo le dije que la iba a amar. Es que cuando yo le dije que la iba a amar, yo convoqué a alguien como testigo que es eterno. El que yo convoqué en el momento de la boda es el Dios infinito que no está circunscrito a algo llamado crono. Y como yo juré eternamente amarla por toda la vida delante del Dios que es eterno, Él me va a requerir
permitir que eternamente yo cumpla esa palabra. Por eso es que es peligroso usted hacer un pacto con Dios. Es peligroso usted llamar a Dios para que esté presente, porque si Él es eterno, Él eternamente va a recordar lo que tú le dijiste. Ahora, el hombre y la mujer deben ser responsables delante de Dios para poder cumplir este pacto y este juramento. Volvemos aquí al árbol. Este árbol entonces de la vida, hay que preguntarnos qué representa. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué representa? Vamos a hacer preguntas lógicas y un análisis lógico. Primero, hay quienes dicen que el árbol de la ciencia del bien y del mal, esa palabra bien y mal, lo toman literal y dicen que Adán iba a conocer lo bueno y lo malo. Si nuestra postura es esa, que el árbol de la ciencia del bien y del mal iba a ser algo malo, hay una pregunta. Si era algo bueno, hay otra pregunta. Y usted debe siempre ser crítico al momento de leer la Biblia. Si la palabra bueno, si la palabra malo, si la palabra bien es algo correcto, y si la palabra mal es algo que no se debe hacer, ahora surge un problema gravísimo si usted llega a esa conclusión. Primera pregunta: ¿cómo se justifica que a través de una desobediencia Adán iba a obtener algo bueno? Si la palabra bien ahí es algo bueno, ¿cómo a través de una desobediencia iba a obtener algo bueno? Lo segundo, si Adán iba a obtener algo bueno a través de una desobediencia, ¿cómo se justifica que iba a poder conseguir lo bueno si no podía desobedecer? Y lo tercero, la Biblia jamás liga algo bueno y algo malo en la misma categoría. Esa palabra y que une un punto A con otro punto no existe en la Biblia cuando hay adversidades de realidades. Siempre que la Biblia habla de unión de realidades, son personas iguales, a menos que una tercera persona quiera incrustar la vida del que está ahí. Ejemplo, Cristo viene y Él es tentado, Él es provocado en el desierto, pero el Espíritu lo lleva y se aparece el enemigo. Es una realidad adversa que se aparece en otra realidad adversa. Y cuando la Biblia habla de conjunciones, de uniones, de realidades idénticas, siempre se usará la y lo igual. Entendemos partiendo de esto entonces que cuando dice el conocimiento del bien y del mal, no se puede ver bien como bueno y malo como mal, como algo incorrecto. La pregunta ahora es: ¿qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque si aquí se habla ese término, por lo que le acabo de decir, la pregunta no es tan fácil como contestarla. Y pese a más que le acabo de decir que ellos no podían comer ese. Si ellos no comen ese árbol, Adán no iba a saber lo que era bueno. ¿Cómo se explica que a través de un árbol Dios determine lo bueno y lo incorrecto? La posible conclusión entonces es que el árbol de la ciencia del bien y del mal es sinónimo de decisiones. Es sinónimo de un punto de vista subjetivo. Llámese punto de vista subjetivo. Lo que es tuyo y lo que es mío necesariamente no tiene que ser así. Me explico. Si yo estoy acostumbrado que cada vez que yo voy a tu casa usted me brinde una taza de café, y en mi cultura se me enseñó que cuando yo voy a una casa y no se me da café, es un sinónimo de que yo no soy bienvenido. Yo cada vez que vaya a una casa y no se me dé café, mi cultura me va a decir: no fuiste bienvenido a esa casa, porque se me enseñó eso y me creé con esa cultura. Pero si yo vuelo a otro país que no tienen esa cultura y llego a la casa de un hermano que me invitó a predicar y voy a su casa y no me da café, yo voy a decir: delante de este hermano no soy bienvenido, porque hay una información subjetiva que no tiene que ser así. Son experiencias previas que te van a ti formando cierta información y usted llega a conclusiones sistemáticas partiendo de lo que se llama el pronóstico del tiempo. Por eso, si usted trata de manejar la meteorología, lo que procura es ver cómo se comportaron las nubes en el ayer, y partiendo a cómo se comportaron en el ayer dan un pronóstico. Por eso que la palabra pronóstico es mirar el pasado, ver lo que hicieron, mirar las condiciones en las que se movieron de acuerdo al calentamiento del mar y a ciertos vientos. Ellos dicen: bueno, si ayer en esta condición se movió de esta manera, hoy hay una condición igual, se va a mover así. Y yo siempre me he preguntado: ¿cómo es que saben que cuando llega a tal punto va a girar? ¿Cómo es que saben? Mayormente ellos concuerdan porque es que ya hay un pronóstico, hay una información previa que determina. Si usted sabe que cada vez que usted hace guandul con coco, a mí me gusta y me lo como con mucho gusto, usted no tiene que ser profeta. Cada vez que usted me lo dé, usted va a ver que me lo va a comer con gusto, porque hay una información
previa. Y eso pasa con lo subjetivo. Nos hemos acostumbrado y nuestra concepción nos está engañando. La pregunta es, ¿qué realmente significa? Por eso la respuesta más lógica es que aquí habla de decisiones. Por eso, decisión versus vida. Aquí habla de un tipo de árbol que estaba conectado a lo que se llama vida, a lo que se llama relación con Dios. Cuando la Biblia habla de vida, hay 3 palabras que se definen en el castellano. Está el zoe, está el suche y está la vida bio. La palabra bio es lo que da origen a la palabra biológica órgano. Ese es el primer nivel de vida. Es la vida de los órganos. El segundo es la vida psíquica, la vida de la mente, la vida del alma. Lo tercero es la vida zoe, que es la vida eterna. Es decir, que el hombre necesita un cuerpo para poder conectarse a algo llamado psique, llamado alma, y necesita un cuerpo para poder conectarse al Zoe, que es la vida eterna, y materializarla en este cuerpo. ¿Cómo yo sé que usted vive la vida eterna? Porque a través de este cuerpo usted evidencia cosas que no pertenecen a la tierra, sino que pertenecen al más allá. Cuando alguien dice que tú estás ayunando, que tú estás orando, que tú te estás congregando, la gente dice, este tipo no es de la tierra porque está haciendo cosas que los mortales no hacen. Y yo necesito en este cuerpo manifestar la vida eterna que yo he recibido, pero también la vida eterna lo hace a través de la vida suche, de la vida psicológica, de la vida psíquica, de la vida del alma, y se hace esa interferencia a través del alma para que pueda pasar a nuestro cuerpo. La vida de Dios entonces es la vida de Él. Yo necesito tener en mi mente y yo necesito pasarla a mi cuerpo para yo poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el posible error de la iglesia evangélica? ¿Cuál es el posible error de nuestras vidas? Y el primer punto que quiero mencionar, ya para definir de manera específica este árbol de la ciencia del bien y del mal, es que las decisiones están haciendo un mal papel en la iglesia evangélica. Hemos sustituido la vida del Espíritu por las decisiones. El árbol de la ciencia del bien y del mal, amado hermano, sigue activo. El árbol de la vida sigue activo porque no es algo circunscrito al Edén. Es algo circunscrito ¿a qué? A lo que le acabo de mencionar. Y repito el verso. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Usted tiene una salvación que guardar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Usted tiene a alguien que te hace la guerra. Es el enemigo que se disfraza tal vez como ángel de luz. Partiendo de eso, estos 2 principios son los que van a entrar en vigor. Lo único que vence una vida es otra vida. Si tú quieres vencer una vida superior es lo que puede vencer esa otra vida. Por eso al diablo no se va porque tú lo reprendes. Él no se va porque tú ayunes. Él no se va porque tú oras. Los espíritus de las tinieblas no se van porque tú le dices que el nombre de Cristo Jesús sal de ese cuerpo. Ellos no se van por eso, porque eso es simple articulación. Lo único que sustituye una vida es otra vida. Por eso cuando el Dios infinito se te mete a ti dentro, la vida de Él comienza a pasar hacia los demás, y esa vida que está cautiva en el pecado puede ser sustituida por la vida de aquel que es infinito. Lo que Dios le está diciendo a Adán, quien te va a hacer la guerra es un diablo que está vivo, es un demonio que está vivo, y tú debes saber que tú lo vas a vencer no por lo que haga, sino por la vida que tú portas. Por eso es que el evangelio no es información, el evangelio no es lo que yo crea, el evangelio es Dios que se mete dentro de ti y comienza a replicarse aquí en la tierra. Y cuando los espíritus de las tinieblas comienzan a ver que aquel que lo destronó del cielo anda caminando en la tierra a través de un mortal que se rindió delante de él, ellos tienen que temer, ellos tienen que irse. Por eso la iglesia tiene que beber de la vida, tiene que beber de la fuente, porque es lo único que vence al diablo, es lo único que vence las tinieblas. Y cuando usted se conecta a él, el pecado es desplazado y usted puede conectarse al propósito. Adán tenía que conectarse a la vida. Adán tenía que conectarse a ese árbol para él poder evidenciar el propósito de Dios en la tierra. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal nos enseña entonces que Adán eligió ese árbol y producto de ese árbol él perdió la vida de Dios. Pero quiero también notar aquí que dice claramente que el día que de él coma iba a morir. ¿Cuándo iba a morir Adán? El día que coma del árbol. Hago un paréntesis. Génesis
5:5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Él come del árbol y él sigue vivo. ¿Por qué sigue vivo? Aquí dice, el día que de él comiere, Génesis 2:17, ciertamente morirá. ¿Cuándo? El día que de él coma. Y aquí en Génesis 5:5 dice que vivió 930 años y murió. La respuesta está en la segunda carta de Pedro 3:8, que dice que un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años como un día. Para Dios un día es como 1000 años. Adán murió antes de cumplir los 1000 años, evidenciando que murió en el día que Dios había establecido. Un error posible de nosotros los cristianos es que estamos buscando las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras fallas, en base a lo repentino del pecado. Y yo puedo ser evangélico y durar 10 años pecando, 15 años pecando, 20 años pecando, porque va a venir la consecuencia, no en lo que yo considero prudente. Por eso hubo un momento que el pueblo de Israel comenzó a criticar a Dios en el libro de los Salmos. Y ellos decían, Señor, es que tú ves el mal y a ti no te hace nada. Tú ves la gente haciendo cosas malas y a ti eso te da lo mismo. Y Dios se puso los pantalones, hablando en términos dominicanos, y le dijo, Israel, llegará el día donde yo te voy a reprender por tu pecado, donde te voy a pedir capítulo por lo que estás haciendo. Y la iglesia tiene que entender que si yo estoy pecando agachado, si yo estoy pecando en lo secreto, si yo estoy pecando en lo oculto, hay dos ojos que me están mirando. Hay un Dios que está observando mi vida, y vendrá el día cuando la consecuencia de mi pecado va a venir sobre mi vida. Adán tal vez dijo, todo está bien, hasta que la muerte lo encontró. Tenemos que entender entonces que este árbol de la ciencia del bien y del mal produce muerte. Es lo único que produce muerte. Y si ese árbol produce muerte, no nos enfoquemos en ese árbol, porque aunque sea bueno, al final hay muerte. Aunque sea deleitoso, al final hay muerte. Por eso es que Génesis 3 dice que vio la mujer, el versículo 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ella tomó de su fruto. ¿Sabe cómo usted vence al enemigo? Con el escrito está. Con los demonios no se discute. No vaya en argumento contra el príncipe de la potestad del aire, porque él es fugaz, él es astuto y a cualquiera puede engañar. ¿Cuál fue el error de Eva? Prestar sus oídos a la serpiente antigua, prestar sus oídos a las palabras que le estaba diciendo. Cuando ella escucha, ella ve el árbol y lo que se le dijo se le produjo en su interior, y ella quiso comer ese árbol. Por eso, si está pasando un momento de tentación, un momento de guerra espiritual, lo único que tienes que citar la palabra, lo único que tienes que aferrarte a la palabra, lo único que tienes que creer la palabra. Es la única forma que los demonios se van, es la única evidencia para usted vencer toda potestad de las tinieblas. Y es en la medida que yo me someto a la palabra de Dios que toda operatividad de las tinieblas cae por tierra, porque yo puedo decirle al enemigo todo lo que yo quiera, y solo cuando yo digo así dijo el Eterno, escrito está, él tiene que irse, porque él teme la reprensión del Eterno. Este árbol de la ciencia del bien y del mal es el plan perfecto del enemigo contra tu vida y contra mi vida. ¿Y cómo se está metiendo eso dentro de la iglesia? Se está metiendo, como lo acabo de mencionar, a través de decisiones. La iglesia evangélica está viviendo no un evangelio de vida, un evangelio de decisiones. Y quiero que usted esté atento a lo que quiero comunicar, porque no quiero que me malinterprete, pero sí quiero que usted me entienda. Y si somos víctimas de esto, usted y yo tenemos que revisarnos. El evangelio no es decisión. El evangelio no es que usted hace lo que usted quiera. Aquí lo más importante es la vida divina que se incrustó en tu interior. Y cada vez que tú vayas a hacer algo, no es si es bueno o si es malo que debe preguntarte, es si la vida de Dios está presente en eso que está haciendo. Este árbol de la ciencia del bien y del mal dice que no solo el hombre vive por decisiones, sino que el hombre cree que tiene la prerrogativa antojadiza de catalogar esto bueno o de catalogar esto malo.
Y muchas veces cuando a la gente se le corrige algo, la gente dice, pero ¿qué tiene de bueno esto? ¿Qué tiene de malo esto? Yo no le veo lo que tú dices, porque la decisión, el consentimiento mental está creando una referencia. Y hay gente que dicen hacer esto es malo y hacer esto es bueno, o a la inversa. El principio del árbol de la ciencia del bien y del mal me dice que cuando el hombre es víctima de esa tentación del enemigo, la gente comienza a esquematizar el evangelio. La gente comienza a tomar esta parte del evangelio. La gente comienza a rechazar esa otra parte del evangelio. Y la gente comienza a hacer las cosas por decisiones, donde yo en mi decisión decido lo que voy a hacer. Y cuando yo no tenga la decisión, pues sencillamente no lo hago y no pasa nada. Cada vez que tú tengas que hacer algo en la vida, el árbol de la vida estará frente a ti. El árbol de la ciencia del bien y del mal estará frente a ti. Si da prioridad al ministerio de Dios en tu vida, actuaste por el principio de la vida. Pero si da prioridad a tu decisión, a lo que aparentemente depende de lo que tú decidas, haz a todo por el principio de la ciencia del bien y del mal, y el producto de eso es muerte, destrucción. Y Dios viene a alertarnos a nosotros en esta hora para que entendamos que hay una vida a la cual tenemos que conectarnos. Hay un árbol al cual tenemos que echar a un lado, porque hay demasiadas decisiones que están haciendo daño en tu vida. Hay demasiadas decisiones que están haciendo daño en mi vida. Hemos llegado a un extremo que yo digo que lo que se está predicando y viviendo hoy es un evangelio selectivo, es un evangelio de decisiones, donde la gente evangeliza si le da la gana, donde la gente silicia si le da la gana, donde la gente ayuna si le da la gana, donde la gente se congrega si le da la gana, donde la gente diezma si le da la gana, donde la gente ofrenda si le da la gana, donde la gente perdona si le da la gana, donde la gente llega temprano si le da la gana, donde la gente predica si le da la gana, donde la gente canta lo que le da la gana. Yo predico lo que me da la gana, y el árbol de la ciencia del bien y del mal me dice que cuando yo actúo por mi decisión, el diablo se ha encarnado a mí y el principio de la muerte está tocando mi puerta, y al final no voy al cielo. Por eso Dios quiere despertar a la iglesia. El evangelio no es tu decisión, el evangelio no es mi decisión, es la vida de Dios metida en mí, y esa vida se va a materializar. Por eso al momento de obtener un trabajo, no mire lo mucho que te va a dar, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu ministerio. Cada vez que te vas a casar, no te cases para tener relaciones sexuales, sino para unirte en ministerio con una mujer o con un hombre. Cada vez que te compra una casa, no te acomodes para dormir. La pregunta es, ¿qué está pasando con tu vida? Las decisiones se están acabando con la iglesia, donde nuestra decisión es lo que está obrando. Y Dios quiere despertarnos. Hay una vida que se está extinguiendo. Es posible que estemos conectados a la vida, pero ya no oro igual, ya no ayuno igual, ya no llego igual, ya no amo a Dios igual. Sigo en la iglesia sí, pero el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que está haciendo efectividad en mi vida y en tu vida. Es tiempo de que la iglesia despierte. No están malas decisiones, porque usted no puede hacer nada de manera inconsciente, pero usted no puede decidir. Usted no puede decidir. Y el ejemplo más claro es Pablo. Pablo intentó abandonar el evangelio y Pablo no pudo. Jeremías intentó abandonar el llamado, pero él no pudo, porque el evangelio es una fuerza tan grande. A mí me preocupa el evangelio mediocre que se está predicando en este día, donde la gente hace las cosas en Dios si queremos, si podemos, si lo natural se nos permite. Puedo invertir algo para mi gusto, pero para Dios no. Por eso Dios reprendió fuertemente a la nación de Israel. He visto que sus casas están bien. Sus casas están bien. Está todo bien pintado. Tienen televisores, tienen aire acondicionado. Estoy aplatanando a término ahora. Toda su casa está bien, pero mi casa está desechada, está descuidada. Dios no tiene problema que tú te compres el aire que tú quieras. Dios no tiene problema que tú te compres el carro que tú quieras. El problema es cuando tú no cumples tu deber de diezmo y ofrenda delante de Él. Dios no tiene problema que tú y yo gastemos en nuestra porquería de miseria lo que nos entra en el dinero. Dios está comprometido con su palabra, y hoy en día la gente cuestiona demasiado, critica demasiado, y yo me digo
enemigo. Hay gente que deja de diezmar y ofrendar porque tienen que pagar un préstamo, porque tienen que comer. Es como si el Dios de la Biblia no sé qué es lo que se ha revelado. Hoy la gente no ayuna porque no tiene ganas. Hoy la gente no entra en vigilia porque tiene sueño. Iglesia, tenemos que despertar porque el árbol de la ciencia del bien y del mal se ha metido dentro de la iglesia, y es una noche de despertar para que el enemigo no nos arrastre al infierno, para que al final Dios no nos diga: maldito, apartaos de mí, hacedor de maldad. La vida de Dios sigue activo, el árbol de la ciencia sigue activo, y hoy es una noche para conectarnos a la vida. La cuestión no es si es bueno, no es si es malo, es que ya no está predicando como antes predica, ya no está cantando como antes predica, ya no llega temprano como antes llegaba, y Dios quiere conectarnos en esta noche al fluir de su presencia en base al Espíritu Santo que se revela en el árbol de la vida. Adán desaprovechó esa oportunidad y él tuvo que ser echado fuera del paraíso porque él quiso determinar si esto es bueno. Y cuando él peca, ¿qué hace él? Se pone higuera. Esas hojas de higuera no quitan el pecado. Muchas veces estamos también intentando quitar el pecado por decisiones. Esa hoja de higuera representa una decisión. Una decisión. Tapamos el pecado no subiéndome al altar. Tapamos el pecado llegando tarde a la iglesia. Tapamos el pecado abandonando el ministerio. Hay una forma en la única que se trata el pecado, y es a través de la sangre. Por eso cuando ellos se ponen la hoja de higuera, ¿qué hace Dios? Le hizo una túnica de pieles, dando a entender que hubo una vida que se sacrificó. Hubo un animal que se degolló, porque si una vida peca, una vida debe morir. Si una vida anda en pecado y no se arrepiente, una vida debe morir. Por eso lo peor que te puede pasar y lo peor que me puede pasar es vivir en pecado y no pedir perdón. Porque el que vive en pecado y no pide perdón, el juicio del pecado estará sobre su vida. La muerte del pecado estará sobre su vida. Pero cuando tú pecas y acude a Cristo Jesús en la cruz, la muerte de Cristo se te adjudica y ya tú no puedes volver a morir por ese pecado, y la vida eterna es lo que te garantiza a ti una eternidad al lado de Dios. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que abrir los ojos, porque sigilosamente el enemigo se está metiendo, sigilosamente el enemigo se está incursionando dentro de la iglesia para que nuestras decisiones: evangelizamos si quiero, hago tal cosa si quiero. Eso es peligroso. Jesús no actuó por decisión. Los discípulos no actuaron por decisión, actuaron por la vida. Cada vez que yo haga algo espiritual, si quiero, a la hora que quiero, yo estoy bajo ese principio infernal. Cada vez que haga algo por la semilla de vida, yo estoy por la vida. Porque nosotros damos tanta pena muchas veces en nuestras actividades. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a convencer al que está allá afuera? ¿Cómo vamos a conquistar al que está allá afuera? Cuando tú tienes suficiente gracia, te sale por los poros. Cuando tú te deleites en Dios, a ti te gusta estar donde está Dios. Pero si donde está el Dios que tú sirves no está tú que le sirvo, yo que le sirvo, ¿cómo yo le voy a mostrar al otro que vale la pena ser cristiano? Que vale la pena ser evangélico. Yo creo que tenemos que convencer al otro con lo que tú haces. Que cuando el otro te vea predicando a las 3 de la tarde, el otro tenga que decir: el evangelio es transformación. Porque mira cómo se anda a esa hora predicando la palabra. Que cuando la gente te vea sembrando 10,000 pesos para cubrir los gastos de equipo de una campaña evangelística, la gente diga: es que el evangelio vale la pena, porque transforma corazones y hace que la gente aporte para la causa. Si usted quiere convencer al no cristiano, vamos a meternos de lleno, vamos a meternos de corazón. Que cuando la gente te vea a ti sin necesidad del toque del Espíritu Santo, diga: el evangelio cambia, el evangelio transforma, el evangelio, verdad, que mira cómo pone a las personas a entregarse por completo a Dios. Si mi voluntad no es firme, ¿cómo voy a convencer al otro? Si mi voluntad no es firme delante de Dios, ¿cómo voy a hacer que el otro venga a sus pies? Por eso el evangelio es una vida. Aunque puedo hacerlo, sí, pero es que lo bueno y lo malo, la decisión de si está bien o si está mal, no la tienes tú, no la tengo yo, está en la palabra. Y el Dios que es espíritu va a ignorar los comentarios
El Dios que es espíritu va a ignorar las conversaciones de los mortales. A modo de ilustración, supongamos que Dios descienda a Neiva y comienza a caminar la calle principal, la Apolinal Perdomo, y Dios está caminando por esa calle y la gente comienza a hablar, a vociferar. Dios va a seguir derecho su camino y su trayecto, porque cuando el mortal habla, el eterno ignora. Cuando la carne da una sugerencia, el espíritu sigue firme. Lo único que hace que Dios te mire a ti es que tú tengas algo que le pertenezca a Él. Lo único que Dios hace es depositar en ti, en la salvación, algo que le pertenezca a Él. Y cuando ese depósito de Él que está en tu vida se quiere alinear a Él, comienza a llamar su atención. Por eso lo mejor que podemos hacer es apropiarnos de toda la verdad del evangelio. No puedo aceptar una parte y rechazar otra parte, porque si tomé una parte del evangelio y rechacé la otra parte, Dios me va a decir: Eligio, rechazaste la totalidad del evangelio. Yo te pongo un ejemplo. ¿Acaso usted se compra un carro y solamente te lleva las gomas, solamente te lleva el tanque del combustible? ¿Usted lo compra completo o usted no lo compra nada? ¿O usted cree que cuando Jessica se casó conmigo se casó solamente con mi amor? Se casó con este cuerpo esquelético, se casó con estas greñas, se casó con este hombre feo, pies torcidos. Ella no podía esquematizar: me gusta esta parte de ti y no me gusta esta parte. Ella se llevó hasta la parte más baja del hombre, que es la parte cuando usted evacúa. En el evangelio usted lo toma completo o usted lo rechaza. Aquí no podemos esquematizar. La iglesia cree que cuando ayuna, ora y hace esto, pero cuando no diezma y no ofrenda, está viviendo el evangelio. Eso no es evangelio. El evangelio es la totalidad y estamos conectados a vivirlo completo o no a vivir en nada. El evangelio no se divide, el evangelio no se parcializa. Lo tomo completo o lo rechazo. El error es que muchas veces lo estamos aceptando por parte y la gente cree que es cristiano, la gente cree que es evangélico, y Dios viene a decirnos: el árbol de la vida es lo único que yo quiero. El árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que está a punto de ser rechazado. Líbrate de ese árbol, escóndete de ese árbol y conéctate al árbol de la vida en Cristo Jesús. Ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Y Dios bendiga a las personas que van a ver esta grabación a través de las redes sociales y a través de YouTube. Levanta tus manos.